Hola y bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al día con las noticias más recientes y actualizadas. En el mundo del espectáculo turco, donde la intensidad de las historias que se cuentan en la pantalla muchas veces supera la realidad misma, el público fue testigo de un nuevo capítulo que dejó a todos sorprendidos. Özkan Deniz y Aslember, dos de los nombres más aclamados y seguidos por millones de fanáticos, vivieron un momento de tensión que traspasó la ficción y se instaló en la vida real. Lo que parecía un rodaje más, lleno de rutinas, cámaras, luces y repeticiones, se transformó en el escenario de un conflicto que nadie había imaginado. Las discusiones entre ambos actores comenzaron como simples diferencias artísticas, pero pronto se convirtieron en algo mucho más personal y delicado. Ese día, el ambiente en el set se tornó irrespirable. Testigos aseguran que las voces se alzaron más de lo habitual y que, por primera vez, el profesionalismo que caracterizaba a la dupla se vio quebrantado. Özkan, con su temperamento fuerte y directo, no dudó en dejar claras sus posturas, mientras que Asl, con su carácter sensible pero firme, se negó a ceder ante lo que consideraba un trato injusto. La tensión creció hasta el punto de que ambos decidieron abandonar el set de forma abrupta, dejando a todo el equipo en un estado de desconcierto absoluto. Nadie podía creer que aquellos dos intérpretes, capaces de transmitir en pantalla una química inigualable, se negaran incluso a estar uno al lado del otro. Las pausas durante el rodaje, que en otras ocasiones eran momentos de distensión y camaradería, se convirtieron en silencios incómodos. Özkan permanecía rodeado de su equipo más cercano, evitando cualquier contacto visual con Asl. Ella, por su parte, prefería aislarse, concentrada en su guión o en su teléfono, con la clara intención de no cruzar palabra con su compañero. El distanciamiento era tan evidente que incluso los técnicos y asistentes optaban por no intervenir, temiendo que cualquier comentario pudiera reavivar el conflicto. Lo que más llamó la atención no fue únicamente la discusión inicial, sino la falta total de intención de reconciliación. En el pasado, otros roces entre actores terminaban en disculpas rápidas, en bromas compartidas para aliviar tensiones. Sin embargo, en este caso, tanto Özkan como Asl parecían decididos a mantener sus posiciones. Ninguno de los dos dio el primer paso para suavizar la situación. Ningún gesto, ninguna mirada, ninguna palabra que pudiera interpretarse como un intento de acercamiento. Era como si hubieran levantado un muro invisible entre ellos, un muro que, con el pasar de las horas, se hacía cada vez más alto y difícil de derribar. La prensa no tardó en enterarse. Rumores comenzaron a circular rápidamente. Que si la relación entre ambos ya venía fracturada desde hacía semanas, que si existían rivalidades ocultas sobre protagonismo, que si el guión había sido la chispa que encendió la llama. Cada versión añadía un matiz distinto, pero todas coincidían en algo: la química que antes parecía natural y eterna, ahora estaba en peligro. Los fanáticos, por su parte, reaccionaron con sorpresa y tristeza. Muchos recordaban con nostalgia las escenas en las que Özkan y Asl lograban transmitir un amor casi palpable, un romance que parecía salir de la pantalla para instalarse en la vida de quienes lo seguían. La idea de que esos mismos actores no pudieran siquiera soportar la presencia del otro resultaba incomprensible para gran parte del público. En redes sociales, los comentarios se multiplicaban. Algunos defendían a Özkan, otros se ponían del lado de Asl, y muchos simplemente pedían que ambos recordaran la magia que eran capaces de crear juntos. Dentro del set, sin embargo, la realidad era otra. Los productores, conscientes del impacto que un enfrentamiento así podía tener en la continuidad del proyecto, intentaban mediar discretamente. Hubo intentos de organizar conversaciones privadas, de generar espacios para que ambos pudieran aclarar lo sucedido, pero la resistencia era evidente. Özkan prefería el silencio antes que una disculpa forzada, mientras que Asl se mostraba firme en su convicción de no dar un paso atrás y no recibía el respeto que consideraba merecer. El clima de tensión se prolongó por días. Cada jornada de rodaje se transformaba en un desafío, no por las escenas difíciles, sino por la convivencia rota. Los actores secundarios, e incluso los extras, sentían el peso del ambiente cargado. Algunos llegaron a confesar en privado que era como trabajar en medio de una tormenta. Nadie sabía en qué momento podría estallar un nuevo rayo. Lo paradójico de la situación era que, frente a las cámaras, ambos seguían interpretando con profesionalismo. Las escenas de amor, los diálogos intensos, las miradas profundas, todo seguía estando ahí, como si la magia no se hubiera desvanecido. Y sin embargo,
Al terminar cada toma, la distancia volvía a imponerse. Era como si existieran dos realidades paralelas. La de la ficción, donde aún había pasión, y la de la vida real, donde solo quedaba frialdad. Algunos expertos en el mundo del entretenimiento analizaron el caso y sugirieron que este tipo de tensiones no eran tan raras como parecían. Trabajar bajo presión, con agendas apretadas y la exigencia de mantener altos niveles de audiencia, puede llevar a que los egos choquen. Sin embargo, lo inusual era la negativa total de ambos a dar señales de conciliación. Ni siquiera un gesto mínimo, un simple buenos días compartido, se escuchaba entre ellos. Con el paso de las semanas, el tema comenzó a trascender más allá del set. Programas de televisión, columnas de revistas y portales digitales dedicaban titulares enteros a la disputa. Se hablaba de una guerra fría entre dos estrellas, de una relación rota que amenazaba con afectar la producción. Algunos periodistas incluso insinuaban que había un trasfondo emocional, que no se trataba únicamente de diferencias profesionales, sino de heridas más profundas, quizás relacionadas con la confianza, el orgullo o incluso sentimientos que nunca se confesaron. Lo cierto es que, para los testigos presenciales, la imagen era clara: Özkan y Aslı, que en la pantalla parecían almas destinadas a encontrarse, en la realidad no podían ni siquiera compartir el mismo espacio sin que se percibiera la incomodidad. Cada pausa, cada intervalo, cada momento fuera de cámara era un recordatorio de que algo se había quebrado. Y lo más inquietante era que ninguno de los dos parecía interesado en repararlo. El tiempo dirá si esta distancia es pasajera o si marca un punto de no retorno. Por ahora, lo único seguro es que el público seguirá expectante, analizando cada gesto, cada palabra, cada mínima interacción entre ambos. Porque, al final, lo que sucede entre Özkan Deniz y Aslenberg no solo pertenece a ellos. También es parte de una historia mucho más grande, una historia donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera inseparable, dejando al descubierto que, incluso en el mundo del espectáculo, las emociones más humanas, el orgullo, la herida, el silencio, pueden ser más fuertes que cualquier guión.